Bueno, hermanos, vamos a iniciar estos momentos de adoración al Señor. Esperemos que ya estén listos con su familia y vamos a bendecir al Señor. Dice la palabra del Señor: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe de ti. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, porque estamos maravillados de tus obras. ¿A dónde nos iremos de ti, Señor? Donde quiera que estemos, tú estás con nosotros, Señor. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder, Señor. Tú tienes cuidado de tus hijos. Tú tienes cuidado de nuestras vidas. Estamos maravillados. Estoy maravillada. Mi alma lo sabe muy bien. Hoy te bendecimos. Hoy te alabamos con todo nuestro corazón. Hoy queremos bendecirte, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres, Señor, todo para nosotros. Tú eres todo para nosotros. Descansamos en ti. Descansamos en ti, Padre eterno, sabiendo que todas las circunstancias por las que atravesemos o por las que estemos viviendo no están fuera de tu control. Tú tienes el control de todas las cosas. Y hoy únicamente descansamos en ti y te adoramos con todo nuestro corazón. Recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe la adoración. Poderoso Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú, Señor, que habitas en el poder quebrantado, que habitas en medio de la adoración de tu pueblo.
Y que nuestro pensamiento, que nuestro deseo, Señor, sea solamente rendirnos cada día más a ti. Señor, moldéanos como el alfarero al barro. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a rendirnos en totalidad. Porque eso es lo que tú quieres, Señor. Eso es lo que tú quieres de tu pueblo. Los
que está adorándote en estos momentos. Toma sus circunstancias. Permite que hoy podamos descansar a tus pies, porque no hay lugar más hermoso ni más perfecto, Señor, que estar postrados a tus pies. Toma, Señor, nuestras vidas en tus preciosas manos y permite, Señor, que no nos apartemos de ti. Sujétanos fuertemente de la mano y no nos sueltes, Señor. Queremos estar a tus pies, Padre. Al ver mi corazón
sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, porque con ello nos has hecho libres, libres para ser felices, para amar, para disfrutar, Señor, de tu presencia, para poder entrar a tu presencia. Sabemos, Señor, que ahora tú estás con nosotros y en nosotros. Hoy tenemos la libertad de acercarnos ante el trono de tu gracia y hallar oportuno socorro. Hoy te bendecimos con todo nuestro corazón y con toda libertad. Te cantamos y te damos gracias porque nos has hecho libres. Bendito eres, Cristo Jesús. Yo soy
vida de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que envíes, que lleves una bendición especial, que tu Espíritu Santo en estos momentos les fortalezca, que les recuerde que somos libres, Señor, por la libertad, Padre, que nos diste por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Que el enemigo está derrotado, que el enemigo que ha tratado de robarnos la paz y de hacernos creer que estamos derrotados a veces, o que nos hace creer que todo está mal, está derrotado, porque tú, Señor, nos has hecho libres y más que vencedores, como dice tu palabra. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hola hermanos, pues una vez más saludándolos a través de este medio. Y bueno, debemos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder ser bendecidos a través de estos medios. En algún momento me he encontrado algunos hermanos así en la calle y bueno, pues aparte de saludarnos con mucho gusto, pues siempre hacemos referencia a que dicen no nos hemos visto, pero nos hemos visto a través de las predicaciones. Y así es que, pues en esta mañana, una vez más, al considerar su palabra, bueno, pues es su palabra, no es mía, que el Señor traiga una bendición a cada uno de nosotros. Bueno, pues hoy tenemos nuestra escuela dominical y es un tema conocido, pero siempre tiene algo nuevo que darnos, como siempre es la palabra de Dios. La lección, bueno, que corresponde es la lección número 47, continuando con nuestro programa que tenemos, y se llama así: Jesús limpia el templo. Bueno, de hecho los 4 evangelios nos hacen una referencia a lo que el Señor hizo cuando estuvo en su templo. Y entonces, bueno, esto nos da también una gran ventaja porque nos ofrece algunos pequeños detalles. El texto para memorizar se encuentra en Marcos 11:17, dice así: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No sé, a mí este versículo, si de mí dependiera, yo lo dejaría en su primera parte. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es como aparece en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de los Salmos. Pero el Señor Jesucristo, ante lo que Él se va a encontrar en el templo y lo que Él va a hacer, le añade esta frase. Dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ciertamente es una palabra muy dura, es un tema muy duro, pero por alguna razón el Señor lo dejó para cada uno de nosotros. Así que yo espero que, bueno, que en esta mañana pues todos podamos reflexionar acerca de esto. Bueno, el pasaje, para meternos un poquito en el contexto, dice, voy a leer en Lucas capítulo 19 del verso 41, solo unos versículos, dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bien, pues que el Señor nos bendiga en esta mañana, que ante una bendición a su palabra. Señor, una vez más te pedimos que tú nos ayudes, que tú
nos des comprensión, Señor, de entender tu palabra, que tu Santo Espíritu la aplique a nuestro corazón y que podamos entender cuál es el mensaje, Señor, que tú quieres transmitir para todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos en esta mañana, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver, dice en el último mensaje del Antiguo Testamento, es decir, en el libro de Malaquías, cuando está por cerrarse, digamos, esa parte profética del Antiguo Testamento, hay un mensaje que, pues en los últimos 2 capítulos del libro del Antiguo Testamento son Malaquías, los capítulos 3 y 4. Y en el capítulo 3, verso 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Quizás en esta parte se esté refiriendo a Juan el Bautista, pero después dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, desde el antiguo tiempo, esto ya estaba profetizado, o sea, la purificación del templo ya estaba escrito. Es una parte muy importante en el ministerio del Señor. Nosotros vamos a ver que el Señor realmente varias veces estuvo en el templo. Por ejemplo, a los 40 días de nacido estuvo para ser presentado. A los 12 años lo vemos con los doctores de la ley. Aquí yo sí también quiero hacer el hincapié porque cuando nos narra este pasaje dice que como todos los años iba con sus padres a Jerusalén. Entonces él debió haber estado varias veces también en el templo. Pero ya en lo que es dentro de su ministerio, que ya es una etapa muy especial, muy aparte, entonces ahí ya es muy diferente su llegada al templo. Entonces al comienzo de su ministerio, esto lo narra en el Evangelio de Juan, él también llega al templo y también nos habla de una purificación. No la vamos a considerar el día de hoy, pero también dice que fue al templo y también hizo una purificación. Ahora, al final de su ministerio, lo estamos viendo llegar nuevamente al templo. Y entonces vemos que tanto al comienzo de su ministerio como al final, él visita el templo y en ambos él hace una purificación del mismo o una limpieza. Tal vez la palabra purificación sea la más, es la que más, utilizan, digamos, los teólogos de la Biblia. Incluso en nuestras Biblias los encabezados dice, Jesús purifica el templo. Entonces, es una enseñanza muy fuerte y muy interesante y sobre todo muy importante. Bueno, Jesús en Jerusalén. Hoy en la escuela dominical vamos a ver básicamente 3 puntos. Tal vez no los vamos a estar marcando mucho porque están muy relacionados uno con otro, pero primero vamos a ver cómo llegó. En segundo vamos a ver lo que hizo. Y tercero, vamos a ver cómo él fue recibido. ¿Cómo llega a Jerusalén? Bueno, la purificación del templo, como ya lo dije, está dentro de las actividades que él realiza en la última semana que él está aquí en la tierra. Los días previos en los que él va a ser sacrificado en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, él llega a Jerusalén y esto lo vamos a ligar mucho a lo que nosotros recordamos en el día del Domingo de Ramos, cuando él llega y él es proclamado rey, como debemos de recordar cómo él fue recibido en Jerusalén. Y él estando en Jerusalén, bueno, se dirige, llega al templo. Ahí hay una pequeña variación en los acontecimientos. Llega al templo y dice que él observa lo que está sucediendo. Dicen que, bueno, como ya era un poco tarde, él se va a Betania y regresa al otro día. Pero al otro día, ahí él va a llevar a cabo la purificación. Pero bueno, ¿cómo llega? Primero vamos a ver que él permite que lo proclamen rey. Vamos a ver que, bueno, las multitudes empiezan a entonar aquel canto que nosotros estamos muy familiarizados, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Pronto, bueno, pues lo van a negar, pero Jesús sabe y conoce el corazón de las personas. Tanto lo sabe porque pues cualquier persona al ver cómo es recibido, pues se hubiera alegrado, se hubiera festejado, pero el Señor, que conoce todas las cosas, dice que cuando Él llegó cerca de la ciudad, dice, al verla lloró sobre ella. Lo leímos en nuestro pasaje introductorio. Entonces Jesús conoce, conoce la situación, el estado de las personas, así es que a Él no se le puede engañar. Así inmediatamente nosotros brincamos a lo que sería nuestro punto 2, que es lo que hizo Jesús en Jerusalén. Allí cuando Él llega al templo, pues resulta que Él se va a encontrar con una sorpresa. El templo parecía más un mercado que una casa de adoración, o una casa de adoración, o una casa donde la gente iba a buscar la presencia de Dios. Ahorita vamos a ver más sobre esto. Pero si nosotros pudiéramos ver, ¿qué es lo que encuentra? Es lo que se parece a un mercado, así de fácil. Allí, bueno, pues dice los detalles que nos da la Biblia, dice que, bueno, estaban los cambistas, los que manejaban el dinero. Pues los cambistas, yo quiero imaginarme, aunque bueno, hay otros datos, pero pues como venía gente de muchas regiones del mundo, pues traían dinero de otras naciones y obviamente, bueno, tenían que cambiarlo por dinero local. ¿Sí? Como cuando alguien va a otro país, pues tiene que cambiar su dinero a la moneda que se maneja en ese país. Si alguien llega a México, pues cambia, bueno, si viene a Estados Unidos, cambia sus dólares en pesos, y si alguien de México va a Estados Unidos, pues cambia sus pesos en dólares, y así cualquier parte del mundo. Entonces allí estaban los que cambiaban el dinero, porque pues también se daban ofrendas y bueno, pues se compraban algunas cosas. También se llevaba la compraventa de animales, de aceite, de vino y algunas otras cosas que se utilizaban para los sacrificios. Nosotros, no sé si alguien se puede imaginar la gran cantidad pues de ovejas, de carneros, de animalitos que estaban ahí. Imagínense, bueno, el murmullo de la gente, el sonido de las monedas, bueno, los ruidos de los animales. Era todo un escándalo que pues no se podía escuchar más. Es como cuando nosotros vamos a un mercado, ¿no? Es a veces el murmullo de todo lo que se oye, pues nos impide muchas veces pues escuchar cosas más importantes. En Deuteronomio 14, 24 al 26, y yo se los puedo dejar de tarea, hermano, usted lea este pasaje, más o menos a partir de la mitad. Hay una parte en donde el Señor encomienda a su pueblo, donde le dice: de todo el fruto de tu campo vas a guardar tu diezmo. Esto era, obviamente, y lo quiero que quede marcado, era para el pueblo de Israel. Ellos guardaban el diezmo y con eso ellos compraban pues todo lo que después requerían para ir al lugar de adoración. Entonces el Señor les da la instrucción de que ellos se trasladarían a ese lugar. Y por ejemplo, bueno, en estos versículos de Deuteronomio 14, 24 al 26, es un versículo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Dice, por ejemplo, bueno, ellos compraban, guardaban su diezmo, compraban lo que iban a utilizar cuando iban al templo en la Pascua, pero decía: si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, dice, entonces lo venderás. O sea, Dios permitía vender las cosas que ellos preparaban. Dice, y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas. A mí me llama mucho la atención este pasaje, hermanos, porque a veces pensamos en un
en un Dios que parece como que nos tiene atados, como que no nos permite mucha libertad, y esto no es cierto. El Señor dice, guardarás, lo venderás, y dice, y llegarás y comprarás lo que deseas. Y entonces continúa, dice, y comprarás vacas, ovejas, comprarás vino, sidra o cualquier cosa, dice, que tú deseares. La gente tenía la libertad de invertir sus diezmos como ellos lo desearan, claro, para cumplir la ley de Jehová. Pero la última parte de este versículo a mí me llama mucho la atención. Dice, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, el momento en el que el pueblo de Israel o las familias de Israel se presentaban en el templo para la Pascua era un momento de alegría, era un momento de gratitud, era un momento de alegrarse delante de Dios. Este versículo, léanlo y reléanlo, hermanos, dice esto, y te alegrarás tú y tu familia. O sea, Dios, el Señor, no ata a sus hijos. Bueno, un dato que más o menos podemos, para darnos una idea de lo que sucedía ahí, dice que Jerusalén, se calcula que a Jerusalén llegaban más de 1 millón de peregrinos. Imagínense, en 1 millón de personas, pero no, Jalapa tiene, por ejemplo, arriba de 400,000 habitantes. Es una población muy flotante por el asunto de que muchos estudiantes vienen aquí a las escuelas. Y bueno, y muchos trabajadores de gobierno también vienen de otros lugares. Pero Jalapa tiene 400,000 habitantes. Y ahora imagínense 1 millón de personas, pero concentradas en los alrededores del templo de Jerusalén. O sea, es un mundo de gente. Y además, bueno, el dato que nos da la escuela dominical dice, y se sacrificaban más de 250,000 corderos. Más de 250,000 corderos. Yo he leído datos que incluso sobrepasaban los 300,000 corderos. Esto era impresionante. Y bueno, pues aquí haciendo una pausa, hermanos, esto nos debe a nosotros reflexionar lo que cuesta que nosotros nos pongamos en paz con Dios, que lo que nosotros nos pongamos en cuentas con Dios. Nosotros ya no tenemos que sacrificar más corderos. El Señor murió por todos y cada uno de nosotros. Hay un versículo por ahí que dice, Jesús es nuestra Pascua y esta ha sido sacrificada. Entonces, cuando la gente entraba al templo de Jerusalén y veía esos animalitos muy tiernos, a mí me causan mucha ternura, pues ellos tenían que ver que ese animalito era el sacrificio por sus pecados. Era el sacrificio que los volvía a amistar con Dios, con el Señor. Ellos tenían que verlo de esa forma. Sin embargo, cuando ellos llegaban, pues era todo un negocio, el comprarlos, el vender las palomas. Decían que había una parte donde también vendían unos palominos que se ofrecían también en los sacrificios. Pero ellos habían perdido este sentido de reflexionar qué significaba el llegar al templo de Dios. Es indudable que el negocio se había extendido hacia adentro. Bueno, ¿qué queremos decir hacia adentro? Si nosotros vemos, el templo de Jerusalén estaba rodeado por un patio externo muy grande. Era el mayor de todos y ese se le llamaba el atrio de los gentiles. Ahí llegaban todos los judíos que no tenían, digamos, el linaje de Israel y que se habían convertido al judaísmo, y por eso se llamaba atrio de los gentiles. Ellos también iban a adorar, pero por ejemplo a ellos no se les permitía entrar al siguiente patio. El siguiente patio que rodeaba el templo era un patio en el cual solamente entraban judíos y entraban hombres y mujeres, pero ese patio a la vez estaba dividido, entonces es lo que se le conoce como el atrio de los israelitas y el atrio de las mujeres. A veces en algunas referencias se nos ha hecho y se nos ha hablado de ello.
Ya después, bueno, estaba el siguiente patio, que era un patio también cerrado. Ahí únicamente entraban los sacerdotes. No podía entrar nadie más que sacerdotes. Y después venía la parte más pequeña del templo, que era lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote y esto lo hacía una vez al año. No entraba nadie más. Entonces se cree, bueno, que en el patio más grande, o sea, el externo, es donde se hacía esta negociación, esta compraventa de animales, este intercambio de dinero. Y que bueno, pues era algo que era necesario hacer, pero es algo, hermanos, que al Señor le desagradó. Le desagradó tanto que, bueno, si ustedes leen las referencias, vamos a encontrar que él llega, tumba, dice, las mesas de los cambistas. Hay un versículo por ahí que dice que las monedas rodaban por el suelo. Él empieza a reclamarle a la gente y entonces viene una palabra muy fuerte. Dice, que no han oído que mi casa será llamada casa de oración. Y me llama mucho la atención, dice, para todas las naciones. O sea, no nada más era una casa de oración para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Yo no había puesto mucho cuidado en este versículo, en esta parte del versículo, y es lo que me llama mucho la atención. Dice, para todas las naciones. ¿Sí? Ahorita vamos a tratar de reflexionar en este punto. ¿Sí? Entonces, la primera idea, esto era una casa de oración. Segundo, para todas las naciones. Y lo tercero, lo más duro de esta parte, dice, pero ustedes la hicieron cueva de ladrones. Es una palabra muy dura, muy tremenda. Es algo que nos debe a nosotros reflexionar, porque que a alguien le llamen ladrón, hermanos, no es cualquier cosa. Pero que esto venga del Señor Jesucristo para su pueblo es algo que debe de llamarnos a una reflexión. Dice, ustedes lo hicieron una cueva de ladrones. Y bueno, yo no sé, pero pues ¿qué es una cueva de ladrones, no? Y una cueva de ladrones, para empezar, es un lugar en donde se reúne gente que roba. Gente que se reúne para, ya sea para hacer planes para robar o para hacer recuento de lo que se han robado. Una cueva de ladrones es quizás donde se guarda lo robado. Una cueva de ladrones es donde se aprende a robar más. O sea, es algo muy lamentable, pero pues esto es lo que el Señor Jesucristo le dice a los suyos. Y esta palabra también es obvio que es para todos y cada uno de nosotros. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué cueva de ladrones? Y bueno, en primer lugar, yo pues alcanzo a ver que pues esta cueva de ladrones es cuando la iglesia, en lugar de ser un lugar de adoración a Dios, un lugar en el que se reconozca el nombre de Dios, se convierte en un lugar en donde la atención se centra en el hombre. O sea, no es posible que en algún lugar, en una casa del Señor, se le dé muchas veces más adoración al hombre o más atención al hombre. A lo mejor no se adora al hombre, pero se lleva toda la atención, se la lleva el hombre, y a Dios ya no se le da la adoración. A lo mejor digo, no adoramos al hombre, no alabamos al hombre, no honramos al hombre, no le damos, pero ya no tampoco se la damos a Dios. Ahí estamos robándole al Señor la gloria que se le está robando a Él. En segundo lugar es cuando pues la casa de Dios se utiliza como un medio de enriquecimiento. Esto pues yo no quisiera hablar, pero sí las noticias muchas veces, y bueno, pues de todas formas, si no lo decimos, es más fuerte que lo recibamos de fuera, pero pues cuando hay personas que se enriquecen por medio de la casa de Dios.
Esto es terrible, esto es lamentable y que Dios nos guarde de ello. Y otra forma de robar, de convertirnos en ladrones, es que si nosotros no tenemos un propósito honesto cuando llegamos a la casa de Dios, nosotros le robamos a los que sí van con el propósito de buscar a Dios. O sea, hay personas que sí van a llegar con un deseo de buscar a Dios, pero a lo mejor cuando ven a alguien que está robándole al Señor, esa persona se va decepcionada, se va triste. En Primera de Reyes, en su capítulo 8, verso 37 al 39, esta porción corresponde a cuando se construye el primer templo. Y a mí me llama mucho la atención también porque nos ofrece, miren lo que nosotros encontramos, tan solo en estos versículos, pero lea usted todo el capítulo, primer libro de Reyes en su capítulo 8, pero el verso 37 dice así. Pongamos atención porque, miren, si en la tierra hubiere hambre, que es lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, si hubiere hambre, peste, o sea, la peste se refiere a enfermedades, algo similar a lo que estamos viviendo el día de hoy, a través de esta pandemia que nos está castigando. Sequía, o sea, la falta de lluvia, y la falta de lluvia hace que los campos no produzcan como debían de hacerlo. O plagas de langostas, es decir, esas plagas de animalitos que destruyen también los productos de los sembradíos, dice, o saltamontes en los sembradíos. O cuando el enemigo sitia algunas de nuestras ciudades, aquí nos está hablando de lo que es la inseguridad, ¿sí? Algo que también nosotros estamos viviendo. Dice, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, dice, toda oración y súplica que hiciere cualquier hombre, o sea, no dice los israelitas, no dice que solamente los levitas o los sacerdotes, sino dice cualquier hombre o tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Esto también me llama mucho la atención, o sea, que siente que esa inseguridad, que esa escasez, que ese hambre, que esa falta de trabajo le está castigando, dice, y extendiera su mano hacia esa casa, dice la palabra de Dios, tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Entonces, estos versículos, nos hablan que la palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo que el templo era el lugar en el que el hombre podría ir a buscar la ayuda de Dios, que el hombre fuera a buscar la misericordia de Dios. Y dice, todo hombre. Por eso yo decía hace rato que cuando el Señor va a purificar el templo y les llama ladrones, no solamente el ladrón se roba la bendición de Dios para sí, sino se la roba al que viene. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque el verso 41 de este pasaje, fíjense lo que dice, asimismo dice, el extranjero que no es de tu pueblo, que viniere de lejanas tierras, o sea, se está refiriendo a los que no pertenecen al pueblo de Israel, y aplicado en nuestros tiempos se está refiriendo a todas esas personas que vienen con una necesidad de buscar a Dios. Esas personas que han sido lastimadas por la vida, a lo mejor a veces las juzgamos porque son personas que no consideramos dignas de estar, a veces por su aspecto, quizás otras veces por lo que son, no lo sé. Pero dice y el extranjero que no es de tu pueblo, que viniere de lejanas tierras, y entre paréntesis dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido.
y viniere a orar a esta casa, dice, tú oirás en el cielo, en el lugar de tu morada, y harás conforme todo aquello por lo cual el extranjero, dice, hubiere clamado. Aquí nos está hablando de cuando dice, porque tu fama se extenderá. Muchas veces la gente que critica al pueblo de Dios, cuando está en un problema, cuando está en una angustia, lo que hace es buscar a Dios. Es una buena oportunidad de ir a buscar a Dios. Dice, porque ellos oyen, dicen, ahí en ese templo ellos dicen que hay personas que han sanado, hay personas que Dios las ha rescatado, hay personas que Dios las ha levantado y ellos vienen y ellos también se unirán a la oración, a la petición a Dios. Y también dice, esas personas, dice, serán escuchadas por Dios. ¿Sí? Porque ese es el plan que tiene el Señor para que a través de su pueblo, de un pueblo que le busca de corazón, atrae a los demás. Atraerá mucha gente. Por eso esta porción, este versículo concluye, dice, para que todos los pueblos conozcan tu nombre y te teman. Entonces, cuando nosotros, los que pues ya, y tenemos muchas veces ya la responsabilidad de ministrar en la iglesia, pero nos convertimos en ladrones, no solo le robamos al Señor la gloria, la honra, sino también le robamos a las personas que puedan venir a la iglesia a buscar a Dios, porque ellos entonces nos van a ver a nosotros y van a decir, no, si estos nada más se ven, no sé qué puedan ver, pero se irán tristes y se irán decepcionados y no habrán conocido a Dios. Entonces dice, Jesús purifica el templo. Hay algunas frases que rescatamos en Marcos 11, el versículo 15 en su segunda parte, y versículo 16 dice, echó tanto a los que compraban como a los que vendían. O sea, ahí no había quien se escapara. O sea, el problema caía en ambos. Volcó las mesas, dice, de los que cambiaban el dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie, dices, atravesara el templo llevando mercancías. Yo aquí, hermanos, quiero que quede muy claro. El Señor está criticando a los que vendían cosas, pero relacionadas con el templo, o sea, cosas que estaban directamente relacionadas con la adoración. O sea, yo no estoy, ni siquiera me atrevo a señalar a los hermanitos o personas que a veces tienen la necesidad para ayudarse un poco y venden en la casa de Dios. No se está refiriendo a ellos, perdón. Se está refiriendo a las personas que comerciaban con aquello que era para adorar a Dios. ¿Sí? Por eso dice que tiró, dice, echó los corrió, tanto a los que compraban como a los que vendían, las mesas de los que cambiaban el dinero y los puestos de los que vendían palomas. Dice, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, la verdad es que Dios nos guarde, pero muchas veces parece más negocio la casa de Dios que otra cosa. No es mi templo. Gracias a Dios, nunca lo he visto así. Y jamás he visto que alguien pues se haya enriquecido de ello. Lo puedo decir. Pero sí a veces uno pudiera equivocarse. Yo recuerdo, pues lo voy a contar rápidamente. En una ocasión estaba yo pasando por una situación un poco difícil. Le pedí al hermano José Luis Pepe, nuestro pastor, le dije, estoy pasando por una situación, y él me dijo, y había un hermano que podía darnos una cierta asesoría. Lo fuimos a ver al hermano y el hermano, me acuerdo que me dije, te voy a regalar, te voy a dar un CD, me dijo, te voy a dar un CD donde viene un mensaje que te puede ayudar. Y me lo dio. Cuando me lo dio, me dijo, te puedes quedar con él. Me lo regaló. Y yo fíjense que yo tenía un mal concepto de esa iglesia que vendía las predicaciones. Yo lo tenía un mal concepto.
Pero después, hermanos, yo me fui dando cuenta pues que no era así. Había otro hermano de otra iglesia también que terminaba el culto y vendían las predicaciones en CDs. Cuando la tecnología llegó, bueno, ya ven que la tecnología ha ido avanzando, el hermano dijo, ¿saben qué? Ya no se van a hacer CDs, ahora las predicaciones se van a guardar y usted la puede descargar a su computadora, a su celular y las pueden ver. Y entonces alguien dice que le dijo al pastor, oiga pastor, pero el negocio pues de la venta de CDs se va a perder. Dice, ¿y quién te dijo que era negocio? Nunca fue negocio. Compras un aparato y valen caros para grabar los CDs, el tiempo de estar grabando. No, dice, no es negocio. Y ahí yo también me quité mucho ese prejuicio que yo tenía de que pues el templo a veces muchos creemos que de veras que hay negocio y no es cierto. A veces el tiempo tan solo invertido en hacer algunas cosas es más grande de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y entonces el pastor decía, nos estamos quitando de una carga. Entonces así muchas veces, les digo, hasta mismo nosotros nos podemos equivocar pensando que se hace un negocio en el templo y pues no es así. ¿Quiénes son? Bueno, ya comentamos de esto. ¿Quiénes son los ladrones? Me preguntaba yo. Bueno, pues los que se enriquecen a causa del templo, los que se enriquecen a causa de los feligreses, los que buscan solo la aprobación de los hombres y no de Dios. Digo yo, al menos en este sentido, pues creo que solamente lo mencionamos y invitamos a la iglesia que siempre nosotros estemos conscientes que cuando nosotros vamos a la casa de Dios, nuestro objetivo es siempre alegrarnos con el Señor. Dice, con tus familias te alegrarás delante de Dios. Ese es el propósito de ir. Y nosotros somos los que transmitimos luego esa bendición a los demás. Nosotros nos gozamos con los demás. Nosotros a la vez bendecimos a otros cuando alguien llega por una necesidad o cuando alguien llega con un problema. Bueno, que Dios nos dé la sabiduría en qué forma nosotros podemos ayudarle. Pero pues la mejor de todas es bendecirlos, orar por ellos, buscar que la gracia de Dios caiga. Fíjense bien, dice Jesús sabe que el templo será destruido. Esa también me llama mucho la atención. Dice, pero no deja de amonestar principalmente a los líderes, porque ¿quiénes son los culpables de que el templo se haya vuelto una cueva de ladrones? Pues es obviamente que eran los líderes, a los que terminan por caer en las formas de la religión externa. O sea, aquí nos habla, pues tristemente, cuando nosotros pues vamos al templo y lo hacemos tal vez por rutina. No quisiera manejar la palabra costumbre, sino rutina. Es algo que ya lo hacemos porque ya está, pues se parece mucho, pero es algo que ya lo hacemos, ya sabemos que el domingo tenemos que ir a la escuela dominical y nos vamos, pero muchas veces vamos perdiendo pues ese deseo de adorar a Dios, de buscarlo a Él, de alegrarnos con Él, de gozarnos, ¿no? Y que Dios nos guarde de ello. Necesitamos que el Señor reclama reverencia por su palabra, ¿qué dice? Y por su servicio. Pero más que reverencia, también dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, estar en la casa de Dios no solo debe ser un motivo de reverencia, porque a últimas reverencias se nos pide a todos los lugares donde nosotros vamos. Yo trabajo en muchísimas oficinas y les quiero decir que pues hay protocolos que yo tengo que seguir y a veces pues son molestos, pero hay que hacerlos porque si no, no me dejan entrar. Y los respetamos, los guardamos. Entonces, ¿cuánto más que cuando nosotros vamos a la casa de Dios? Y yo creo que yo no tengo que decirlo, pero muchas veces nosotros vemos a los hermanos alabando y glorificando al Señor y nosotros tenemos que respetar ese momento en los que ellos entregan su
pues su vida al Señor, se gozan con Él, le dan gracias por lo que han recibido, o quizás llevan una necesidad y ellos claman al Señor. Bien, aquí, bueno, cuando el Señor llega y purifica el templo, también, bueno, yo también quisiera mencionar algo. En alguna ocasión he escuchado a alguien por ahí que dicen, bueno, es que Dios no fundó una iglesia. Y yo también pensaba, dije, pues, si finalmente el templo fue destruido. Pero el Señor nos sigue hablando de templos. El Señor nos sigue hablando de iglesia. De hecho, las siguientes escuelas dominicales que nosotros vamos a ver nos habla de la iglesia, cómo se empieza a formar la iglesia del Señor, el lugar de reunión. Sabemos que efectivamente Dios está en todo lugar, pero el lugar donde nosotros nos encontramos, no solamente con el Señor, sino con otros hermanos, como los leños, dicen por ahí, leño con leño se aviva el fuego, nos animamos unos a otros, nos alegramos de vernos unos a otros, pues saludamos a los hermanos, a mí me alegra mucho verlos, me encanta ver a los niños correr, lo confieso, antes me molestaba, pero no me molestaba con ellos o por ellos, sino el hecho nada más, pero después aprendí a quererlos, o sea, a comprenderlos, que si un niño es inquieto, pues es porque está sano, porque los niños así son, ellos están llenos de alegría, ellos están llenos de fuerza, pues ellos ellos son sinceros con todos y cada uno de nosotros. También la palabra de Dios pues nos habla, y bueno, lo voy a resumir en 3 puntos. Bueno, solamente mencionar tres cosas. Que el templo, hay 3 templos de Dios que el Señor nos llama a guardar. El primero, bueno, no les pongo orden de importancia, sino simplemente les menciono este orden, pero obviamente que primero pues es el templo, la casa de Dios, donde nosotros nos reunimos para bendecirle. Ya vimos que a la casa de Dios también van a llegar extranjeros o personas con una necesidad de buscar al Señor, y que nosotros nos convertimos de bendición para ellos, así como otros hermanos son de bendición para todos y cada uno de nosotros. Pero también hay otro templo que el Señor nos habla y dice que son, por ejemplo, nuestros hogares. Es muy lamentable que, bueno, sí, en el templo llegamos, nos comportamos, pero también cómo somos en casa, cómo somos con nuestra familia. Llegamos y guardamos la Biblia y el siguiente domingo la andamos buscando porque pues no nos acordamos dónde la dejamos. ¿Sí? Cosas así, muchas cosas que podríamos mencionar, pero tristemente por tiempo no nos da. Pero el otro templo es nuestra casa, y el Señor, a través de su palabra, de las epístolas, nos habla, ¿no?, del comportamiento de los padres con respecto a los hijos con respecto a los padres, el comportamiento entre esposos. Todo ello nos habla de cómo nosotros cultivamos ese templo familiar. Y hay otro templo, que es nosotros, nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestro ser, lo que nosotros somos. Hay un versículo que dice, mas vosotros sois templo de Dios, dice, y morada del Espíritu Santo. Y la palabra es durísima, dice, y el que destruyere este templo, yo lo destruiré a él. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo nosotros mantenemos limpio ese templo? Bueno, ahora vamos a hablar de los 3 templos. El edificio o la iglesia donde nosotros nos reunimos, nuestra familia y nosotros mismos. Una pregunta que es muy dura para reflexionar es, ¿qué pasaría si el Señor visitara cada uno de esos 3 templos? ¿Qué haría en nuestra vida? ¿Qué cosas derribaría de lo que encontrara en esos lugares? Haría lo mismo, derribaría las mesas,
los sacaría, dice que los corrió, los sacó del templo. ¿Qué es lo que haría el Señor? Cada uno de estos 3 templos son responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para guardarlos. Cada uno de nosotros somos un templo en donde el Señor habita y debe de habitar y debe de mantenerse y debe de permanecer ahí. Pero fíjense que hay algo también. Si alguien dice, esta palabra es muy dura, le voy a decir algo, el Señor no maltrató a nadie. Analicemos el texto. No lastimó a nadie. O sea, el Señor solamente quitó lo que estaba mal. Por eso dice generalmente cuando hablamos de ese tema, purificó el templo. O sea, no se fue así directamente sobre las personas, sino Él destruyó las cosas, o sea, lo que dolía. Es como si el Señor visitara nuestro templo. El Señor va a quitar aquello que nos duele, pero lo hará en nuestro beneficio. Es como cuando pues los jardineros limpian un jardín, un rosal, un árbol, y le quitan ciertas ramitas, porque es para su beneficio. Así el Señor va a hacerlo, pero el Señor no lastimó a nadie. Si usted sigue leyendo el versículo, los pasajes, es más, dice así, y vinieron muchos enfermos y cojos, y Él los sanó. O sea, cuando el Señor purifica el templo, entonces también se abre una puerta para que el poder de Dios, su misericordia, su amor, empiece a fluir en ese templo. Dice en Mateo 21:14, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Yo pregunto, hermanos, si Jesús no hace esa purificación del templo, ¿qué hubiera pasado con esas personas que tenían una necesidad? ¿Sí? Y una tercera cosa que aconteció, dice, y los niños clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Es ahí en el templo donde aquellos, los líderes de la iglesia, del templo, le dicen, oyes lo que estos están diciendo, y es cuando el Señor dice, sí, dice, ¿qué acaso no escuchaste o no han leído las Escrituras? Salmo 8, en su versículo 2, dice, de la boca de los niños y de los que maman, dice, perfeccionaste la alabanza. Entonces, cuando se purificó ese templo, al recibir al Señor como Rey, en primer lugar, lo purifica. Muchos enfermos son sanados, o sea, el poder y la gracia de Dios se manifiesta. Y en tercer lugar, dice que viene un momento de alabanza y de adoración, y que es por medio de los niños, y el Señor lo aprueba. Cuando el templo de Dios, entonces, es purificado, todo esto va a ser posible. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para que mantengamos ese templo como un lugar de bendición, como un lugar de adoración, como un lugar en el que también nosotros podamos bendecir a otros, que se cumpla en nosotros. Muchas veces hemos escuchado esos testimonios de, pues sí, se burlan de los cristianos, pero cuando alguien tiene un problema, ¿a quién van a buscar? Y van a buscar al cristiano. Y le dicen, es que yo sé que en tu iglesia oran por los enfermos, oran por los problemas. Yo quiero que lo hagan por mí. Se convierte en un lugar de adoración. Que el Señor nos ayude a purificarlo, a quitar todo lo que estorba, a todo aquello, hermanos, que tal vez por la rutina
que tal vez a veces no nos damos cuenta, pero que evita el fluir de la gloria del Señor. Así como ese templo de Jerusalén fue purificado, también que el Señor purifique nuestra vida para que su nombre sea glorificado en todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues le pedimos al Señor cada uno en su lugar y le decimos con esa palabra hermosa que el Señor nos daba, dice, y ahí te reunirás y te alegrarás con tu familia. Que el templo, ya sea nuestra iglesia o nuestra casa o nuestra persona, sea un lugar de bendición. Que el Señor utilice nuestras vidas para bendecir a otros. Que nos ayude a quitar todo lo que estorba. Que el Señor purifique, que el Señor limpie. Que el Señor haga a un lado, que el Señor consuma. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, Padre eterno. Y quítanos, Señor, ayúdanos a quitar todo lo que hay en nuestra vida, Señor, que estorba y que impide que te demos una verdadera honra y gloria, Señor. Eso que impide, Señor, que aún muchas veces nuestras propias familias sean bendecidas, Padre eterno. Y aún nosotros mismos, Señor. Nos dice tu palabra, Señor, que impide que la bendición pueda fluir en nosotros mismos, Señor. Pero también, Señor, que seamos de bendición para otros, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Y glorifícate, Padre eterno, en nosotros, Señor. Enséñame tu camino, Señor.